Les voy a enseñar de igual forma un cribado o un algoritmo con el que ustedes van a poder determinar el tipo de hipo o hipertiroidismo que tenga su paciente. ¿Ok? Escribe Danilo, síndrome de Klinefelter. SX es síndrome. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad de tiroides. No, les mencionaba que no es una unidad tan larga. Sabemos que, bueno, la glándula tiroides forma parte del sistema endocrino o el sistema endocrino. Es una de las glándulas más importantes, ¿sí? A nivel sistema. ¿Por qué? Porque no solamente interviene en los procesos metabólicos, en sistemas de tipo hormonal, sino también en procesos metabólicos, ¿ok? Es una de las glándulas más importantes, es una glándula no tan grande. Recuerden que no es palpable, solo es palpable cuando ésta se encuentra atrofiada, ¿ok? Ahora, tomen en cuenta, ¿sí?, que existen muchísimas glándulas que se encuentran en la glándula tiroides. Es importante, ¿sí? Muchísimas glándulas que se encuentran en el sistema endocrino. La función primordial de la glándula tiroides es secretar hormonas tiroideas. Vamos a conocer cómo lo hacen, ¿sí? Porque obviamente es un proceso, se lleva a cabo un proceso como tal. Esto interviene dos órganos importantes aparte de la glándula tiroides, que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Comentamos cuando vimos las generalidades que son sumamente importantes, ¿ok? Son sumamente importantes para el funcionamiento de diversas glándulas. Una de estas específicamente es la glándula tiroides. Algo también que necesito que tomen en cuenta es que tenemos algo que se llama o se denomina TRH. La TRH, chicos, es la hormona liberadora de tirotropina. Esta forma parte primordial para la liberación o estimulación de la hormona estimulante de tiroides, que vamos a ver más adelante. Maestro, disculpe, ¿cómo se puede atrofiar la tiroides? Sí. Bueno, se puede atrofiar de dos formas. Una de ellas es de forma congénita. Es decir, que heredemos esa enfermedad o que se atrofie durante el desarrollo embrionario. Y la otra es de forma adquirida. Es decir, que la desarrollemos nosotros a lo largo de nuestra vida. Si nosotros la adquirimos más bien, ¿sí? Puede ser por diversas formas. Esta de ciertos medicamentos que ocasionen la sobreproducción de hormonas tiroideas, es decir, tomar inhibidores de hormonas tiroideas, o en este caso productores de hormonas tiroideas que lleguen a atrofiar la glándula, o de forma grave, aquellas personas que trabajan con yodo radioactivo o con radiación. No sé si en alguna ocasión han visto, bueno, en los hospitales de tercer nivel, es decir, los hospitales grandes, que los radiólogos utilizan una bata especial, ¿sí? Que hace que la radiación, obviamente, de los rayos X no les pegue. Sin embargo, hay un tipo de collarín que se pone en el cuello. Ese collarín, la función principal es precisamente que la radiación no dañe a la glándula tiroides. Una de las formas más abruptas o impactantes en las que se puede atrofiar la glándula es precisamente con radiación. ¿Sí? ¿Con cuál tipo de radiación? Cualquiera. La exposición, obviamente, de forma diaria, ocasiona graves problemas en la glándula tiroides. Ahora, se dice que las personas que trabajan con yodo radioactivo, que son, pues, los oncólogos, ¿ok?, llegan en su momento a padecer problemas con la glándula. ¿Por qué? Pues están en contacto, son los que trabajan a los pacientes que tienen, en este caso, cáncer nodular, es decir, cáncer tiroideo. Las enfermeras también que están en esta área también son candidatas a desarrollar algún tipo de atrofia, porque ellas aplican el medicamento, el médico, porque pues él está con el paciente. Entonces, es más fácil que en este caso se dañe la glándula. Eso no quiere decir que va a pasar en una semana o en 15 días,
hay un tiempo, pueden pasar hasta de 1 a 5 años, de 1 a 4 años, dependiendo obviamente de la incidencia y la frecuencia con la que yo me expongo. Necesito que me digas lo siguiente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú observas esta imagen? Ok, lo primero que veo es una glándula tiroides. ¿Es glándula tiroides o también se le puede decir tiroidea? Glándula tiroidea o glándula tiroides, cualquiera de las dos formas es correcta. Ah, ok. Entonces, tal vez sería que quiere hacer ver que existen varios estructuras que conforman, componentes que conforman la glándula. La glándula, ok. Gracias. Podemos ver, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo veo esto y digo, bueno, están tratando de salvaguardar cierta integridad, ¿no? Sé porque pues, prácticamente es un rompecabezas, se están armando, sí, de forma quirúrgica, pues no tienen una pinza, ¿ok? Tienen una pinza y la pinza es acá y tienen unas tijeritas, ¿ok? Están tratando de armarla. Y de primera instancia, pues bueno, podría pensar que esta glándula está pasando por algún daño, ¿sí? Nosotros los humanos, ¿podemos vivir sin glándula tiroides? Sí, sí podemos vivir sin glándula tiroides. Sin embargo, ese abastecimiento que nos proporciona la glándula, la podemos o lo tenemos de forma exógena. ¿Cómo? A partir de ciertos medicamentos, abastecimiento necesario, yo pueda tener cierta cantidad de hormona. Ahora, ¿por cuánto tiempo? De por vida. Regularmente las afecciones, chicos, de la glándula tiroides son de por vida. Se nace con la enfermedad y toda la vida tengo este daño, ¿ok? Que hay medicamentos, por supuesto, que me ayudan, en este caso, a tener una mejor calidad de vida. Y obviamente, pues, salvaguarda la integridad de la glándula. Esos pacientes tienen cada determinado tiempo que estar haciendo ajustes de dosis, sobre todo en el caso de niños. Vamos a ver por qué. Bueno, dentro de las funciones principales de la glándula tiroides, pues bueno, es secretar cantidades normales, ¿sí? De hormonas tiroideas, ¿ok? Esa es su chamba. Su función es secretar. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas que se secretan? Existen dos tipos de hormonas, T3 y T4, así como se escucha, T3 y T4. Tienen un nombre particular también, se les puede denominar T3 o triiodotironina, o T4 o tetrayodotironina o tiroxina. ¿Ok? Esas son las principales hormonas tiroideas. Tienen funciones grandísimas, enormes y súper importantes en el cuerpo humano. Ahora, ¿dónde se encuentra la glándula tiroides? Bueno, se encuentra entre la laringe y la tráquea. Está constituida por un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿ok? Tiene algo que se denomina istmo. El istmo es esta parte de en medio de la glándula, este funciona como sitio de unión de la glándula tiroides, ¿ok? Perdón, como sitio de unión de la glándula tiroides. Abraza ¿a quién? Pues a la tráquea, ¿ok? Prácticamente la podemos observar abajitito de la faringe, de la laringe, como les mencionaba, no es palpable, se dice que tiene forma de mariposa, ¿sí? Tiene cierta forma o la asimilan como mariposa, por eso en las campañas de concientización de la glándula tiroides, que forman o colocan una mariposa. Asimismo, bueno, está constituida por un cartílago, que es el cartílago tiroides, que se encuentra obviamente por encima de la tráquea.
Cuando yo les pregunte dónde se encuentra la glándula tiroides, ustedes solamente quiero que me respondan que se encuentra entre la laringe y la tráquea, por dos lóbulos y unidas por un istmo, ¿ok? Solo eso, solo quiero eso. Eso para mí es una respuesta correcta. Ahora, vamos a ver un poquito o a conocer un poco sobre la glándula. Esta glándula va a aparecer durante el desarrollo embrionario. ¿Cuál es el desarrollo embrionario? Pues bueno, cuando el bebé se está formando dentro de la madre, ¿ok? Aparece en la semana, aparece de 16 a 17 días de gestación. Es una glándula que aparece rápido. ¿Por qué? Necesita de la secreción de de hormonas tiroideas para que el producto pueda desarrollarse. Antes de los 16 días, ¿de quién es la chamba? De la mamá. La mamá cumple la función de poder abastecer las necesidades de hormonas tiroideas del producto. Una vez que se encuentra formada la glándula tiroides en el producto o en el bebé, él es capaz de poder sintetizar las cantidades adecuadas para su desarrollo. Es una glándula muy, muy vascularizada. ¿Esto qué o cuál es el impacto que tiene? Bueno, pues resulta ser que cuando un tejido está muy vascularizado, pues puede tirar sus productos o arrojar sus productos con facilidad al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que sucede con la glándula? Una de las características de esta glándula es que, pues bueno, tiene muchos tejidos vascularizados, es decir, tiene muchas vías de entrada al torrente sanguíneo y permite que las hormonas puedan liberarse con facilidad al torrente e ir a su sitio de acción o a los órganos donde se requiera el efecto biológico. Ahora, existen dos tipos de células, chicos. Ojo con esto. La glándula tiroides está constituida por dos tipos de células. Una de ellas se denomina células foliculares y la otra se denomina células parafoliculares. Las células foliculares son productoras de hormonas tiroideas. ¿Ok? Va de nuevo. Existen dos tipos de células dentro de la glándula tiroides. Una de ellas se denomina células foliculares y la otra, por el contrario, se denominan células parafoliculares. Las células foliculares, ¿sí?, son aquellas cual su función es sintetizar o crear hormonas tiroideas. Por el contrario, las células parafoliculares son células que liberan calcitonina. La calcitonina interviene en el metabolismo del calcio junto con la PTH y la vitamina D. En este apartado, a nosotros, pues, no nos interesa como tal el metabolismo del calcio. ¿Por qué? Porque esta es una unidad en la que vamos a conocer las hormonas tiroideas. Entonces, estas regularmente tienen partes metabólicas, metabolismo del calcio, intervienen las partes metabólicas. Vamos a ver la diferencia entre una y otras. Bueno, de forma general, está formada por dos lóbulos laterales, ya saben, izquierdo y derecho. Tienen un istmo central cuya función principal es unir a esos dos lóbulos. Se encuentra localizada en la porción anterior del cuello frente a la tráquea. ¿Ok? Eso permite que yo la pueda sensibilizar o la pueda palpar cuando esta se encuentra agrandada. La irrigación, pues bueno, ya saben que es abundante por las múltiples arterias que llevan flujo sanguíneo hacia ella. Es, junto con el testículo, la única glándula endocrina que puede explorarse por palpitación. ¿Ok? Ojo, método por el cual puede apreciarse siempre y cuando exista hipertrofia, es decir, que se encuentre un agrandamiento o un daño en la glándula. Envuelve la tráquea y los márgenes posteriores de sus lóbulos.
colindan con el esófago. Todas estas estructuras pueden quedar comprimidas por el agrandamiento ¿de quién? Pues de ella misma, de la glándula, ¿ok? Un agrandamiento de la glándula puede ocasionar que la tráquea y sus márgenes, el esófago, ¿sí?, se puedan ver comprometidos, obviamente por la presión que esto ocasiona de la inflamación. La glándula está formada por la agrupación de folículos, que vamos a ver más adelante, cuya estructura es única en todas. El folículo, chicos, es la unidad funcional. Existe algo que se denomina coloide. El coloide constituye un almacén de una proteína específica que se necesita para la producción de hormonas tiroideas. ¿Cuál es esa? Se denomina tiroglobulina. Como les mencionaba anteriormente, existen dos tipos de células dentro de la glándula tiroides. Células foliculares, que también participan en la producción, síntesis, producción de hormonas tiroideas, o células parafoliculares o células C de coco. Esas participan, chicos, en la producción de calcitonina. Esta hormona, como función principal, interviene en la homeostasis, es decir, en nuestro organismo. Sin embargo, a la que nosotros le vamos a dar peso es a las células foliculares. Una célula folicular, chicos, es la unidad funcional de la glándula tiroides. ¿Dónde se encuentra en esta imagen la célula folicular? Bueno, aquí donde dice célula folicular, son estas células que ustedes observan aquí. Quiero que quede algo muy claro. No es lo mismo un folículo, un coloide, una célula folicular o una célula parafolicular. Y vamos a ir por partes. ¿Qué es un folículo? El folículo es toda esta célula que ustedes observan aquí, ¿sí? Que podemos ver de cinco formas diferentes. ¿Qué característica en particular tienen? Los folículos, pues obviamente son grandes, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí, son grandes de tamaño. Están constituidos por células foliculares, que son esas de puntitos azules. Todas estas células son células foliculares. El coloide es lo que se encuentra dentro de un folículo. Adentro de esto es donde se encuentra la proteína específica y donde se lleva a cabo la síntesis o producción de hormonas tiroideas. Algo que debemos de saber también es que existen más células foliculares que parafoliculares. Por el contrario, las células parafoliculares son las que pueden observar de color naranja con puntitos rojos. Podemos observar que son de menor tamaño y en menor cantidad. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. Vuelvo a repetir, el folículo es toda la estructura, ¿sí? Es decir, toda esta célula que podemos ver aquí, toda, con todos sus constituyentes. El coloide, pues bueno, es la parte amarillita que observan dentro de la célula, que es donde se encuentra la proteína específica o tiroglobulina, que son necesarias para la producción de hormonas tiroideas. Y las células foliculares son las que se encuentran o que observan que rodean al coloide. Son las de puntito azul, las que rodean al coloide. ¿Ok? Son las que existen en mayor cantidad, chicos. Las foliculares son las que existen en mayor cantidad. Por el contrario, las parafoliculares se encuentran en menor tamaño, ¿sí? Y pues ya vieron que interviene en la producción de calcitonina. Nada que ver una con otra. Se encuentran en el mismo sitio, sin embargo, su función es completamente diferente. Ahora, ¿cómo se observan en un microscopio las células foliculares, parafoliculares y folículos? Esto que ustedes observan es un corte histológico.
Es decir, el corte que se hizo en un paciente que se le extrajo o se le hizo una biopsia a su glándula tiroides con el fin de ¿qué? De revisar anormalidades dentro de ella. Para fines educativos, podemos observar el folículo, es todo esto que está rodeado con los puntitos negros, ¿sí? Es toda esa célula enorme que ustedes ven ahí. El coloide, pues bueno, es lo de colorcito fuchsia, que ahí es donde se encuentra la proteína específica y donde se llevan a cabo todas las reacciones necesarias para la producción de hormonas tiroideas. Las células foliculares, ¿sí? Son todas las estructuras, es decir, todo esto. ¿Ok? Los folículos son los puntitos negros. Los puntitos negros. Esto que observan aquí es un folículo, esto que observan acá es un folículo, ¿ok? Es todo lo que rodea al coloide. Pero también tenemos células parafoliculares. ¿Cuáles son? Son estas, ¿sí? Que ustedes observan aquí. Están chiquititas y apenas se empiezan a apreciar. Por eso hay una flechita ahí para que se puedan apreciar de mejor forma. Son muy chiquitas y se encuentran en menor cantidad. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestro. Gracias. Maestro, ¿Sí? había dicho que la glándula tiroides se encuentra entre la laringe y la tráquea, pero después comentó que también tiene unos tejidos vascularizados. Ah, ok. Los tejidos vascularizados, hija, son, bueno, pueden ser las cantidades de venas o arterias que pueden acompañar a la glándula. Eso es una ventaja para ella porque permite que se liberen las hormonas tiroideas a partir de ella. Todos los tejidos, no solamente la glándula tiroides, como por ejemplo, ¿cuál otro? El estómago, por ejemplo, también es un tejido vascularizado. Los riñones es un tejido vascularizado. ¿Por qué? Porque pasan venas y arterias, ¿ok? Que permiten el intercambio de sangre. La glándula tiroides es una glándula vascularizada, ¿ok? Esto permite que exista, ¿sí? Sangre en ella o que pueda liberar ciertas cantidades de glándula tiroides. A eso me refiero que es un tejido vascularizado. Muchas gracias. De nada. Ok. La glándula tiroides es el primero de aquellos o de los derivados faríngeos. ¿Qué significa derivados faríngeos? Bueno, de los órganos en completar su diferenciación. ¿Ok? El esbozo, chicos, es el sitio, ¿sí? Es el sitio final donde se desarrolla la glándula tiroides. El esbozo de la glándula tiroides se origina de 3 milímetros. ¿Ok? Es decir, en los fetos que midan 3 milímetros. Ahí. Al comienzo de la 7ª semana, la glándula tiroides, ¿de quién? Del bebé, se encuentra cerca del nivel del esbozo sanguíneo. Es decir, que ya casi llega a su lugar. Se encuentra bien definida, pero hacia los 40 o 50 días alcanza su localización. No se confundan con lo que vimos en la parte del principio. La glándula aparece en el día 16 y 17. Es decir, empiezan a aparecer las células que las conforman. Recuerden que los tejidos forman los órganos. Las células forman los tejidos. Es hasta el 40 o 50 días cuando ya se encuentra bien definida. ¿Ok? Y en la parte de abajo les dice, en el ser humano puede verificarse entre la semana 16 y 17 de gestación. ¿Ok? Maestro, ¿Sí?
cuando se está formando, aparte de que se puede haber hipertrofia, ¿puede haber alguna otra alteración en esta? No, solamente se atrofia y pues ya con la atrofia tienes, porque hay, por ejemplo, si que regularmente, si se atrofia y no se liberan las cantidades de hormonas tiroideas, pues ya con eso tiene el bebé. ¿Por qué? Porque no va a haber crecimiento, va a haber restricción de crecimiento intrauterino. ¿Okay? Esto que ocasiona bajo peso al nacer, baja talla, y puede ocasionarles ciertas complicaciones, inclusive hasta retraso mental. ¿Okay? Eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vamos avanzando. Pero tu pregunta es correcta, es importante, es muy importante. Sin embargo, dentro de la etapa embrionaria, sí, pues solamente pues es la atrofia. Es algo que no pasa tan común, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vitaminas prenatales, es decir, que se dan durante el embarazo, contienen o se incluye el yodo. El yodo es importante para la producción de hormonas, ¿sí? El abastecimiento de las hormonas. Sobre todo una mujer embarazada en la que el aporte nutricional de yodo es el doble que en una persona normal. ¿Sí, Luis? Profe, Maestro, gracias. ¿Sí? Sí. ¿qué había dicho acerca del esbozo? Ok, el esbozo es como el molde, el sitio donde se va a colocar la glándula, ¿sí? Eso se refiere esbozo. Por ejemplo, la glándula tiroides no, cuando se está produciendo, no se produce en su lugar, se produce más arribita, ¿ok? Más arribita. Por eso dice que una vez que se encuentra en los 40 y 50, aparece el esbozo y ya llega a su sitio de localización. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, gracias. A finales del tercer y cuarto mes, comienza a acumularse ya coloide en el centro de los nidos celulares. ¿Ok? ¿Esto qué finalidad tiene? Pues bueno, que en la semana 20 a la 24 de gestación es cuando se produce un aumento importante en las concentraciones séricas de TSH. ¿De quién? Del bebé. Seguido de un claro aumento de las T4, lo que se interpreta o se puede decir como el comienzo de la secreción hormonal por la tiroides fetal. Es decir, que hasta la semana 20 a la 24, el bebé es capaz de producir suficiente cantidad de hormona tiroidea para poder abastecerse. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué solamente T4 si usted mencionó T4 y T3? Bueno, la T4 o tiroxina o tetrayodotironina es la hormona que se libera en mayor cantidad, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque a partir de ella yo puedo obtener T3 mediante unas enzimas específicas que ocasionan el desdoblamiento de la T4 a la T3. Esto es importante porque, como les mencionaba y como les he estado diciendo y les seguiré mencionando, intervienen las hormonas tiroideas en múltiples factores, sobre todo cuando se encuentra en el feto. Uno de ellos es que todos los órganos, ¿sí?, crezcan de forma íntegra. ¿Cuáles son los efectos, ¿sí?, biológicos o fisiológicos de las hormonas tiroideas? Son necesarias principalmente, ¿sí? Entonces, la T4 le da lugar a la T3. En tejidos. Ah, ok. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra. La hormona tiroidea la puedo obtener ya sea directamente de la glándula o desdoblando la T4 mediante unas enzimas en otros tejidos. Eso lo voy a ver más adelante, creo que faltan como 4 diapositivas, para que entiendan la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Ok, son necesarias para el correcto crecimiento y desarrollo, ¿sí? Es decir, necesitamos a fuerza de las hormonas tiroideas para crecer grandes y fuertes. ¿Qué sucede con aquellos niños que nacen y se les diagnostica
hipotiroidismo. El hipotiroidismo, chicos, se caracteriza por secretar poca o nula cantidad de hormonas tiroideas, que a fin de cuentas es poca, porque sí secretan, pero muy poquita. Esto es algo muy grave, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Bueno, ellos necesitan de esas hormonas para un correcto desarrollo, ¿sí? Si la glándula de los niños se encuentra atrofiada y no se da el medicamento o el tratamiento farmacológico adecuado, ese niño puede tener restricción de crecimiento hasta retraso mental. Estos efectos, chicos, son irreemplazables. Es decir, yo ya no voy a poder corregir eso, ¿sí? Yo ya no voy a poder corregirlo porque no puedo corregir un retraso mental, no puedo corregir una restricción de crecimiento. Son irreversibles, ¿ok? Tienen acción calorígena y termorreguladora. ¿Qué significa eso? Bueno, pues calorígena, que me ayuda obviamente a tener o a quemar ciertas calorías. Eso no quiere decir que voy a bajar de peso. Solamente me ayuda a quemar ciertas calorías y me ayuda a regular la temperatura corporal. Esto es algo muy, muy importante. Los pacientes pueden llegar a, cuando se encuentra una atrofia, pueden llegar a sentir de mucho calor a mucho frío. Por ejemplo, un paciente podemos estar a 40 grados y el paciente puede tener frío, ¿ok? Puede tener mucho frío, ¿por qué? Porque no está cumpliendo esta función termorreguladora. Aumentan el consumo de oxígeno de las células, por supuesto, y permite una buena tasa de ventilación, de respiración, ¿ok? Incrementa la eritropoyetina, que como ustedes saben, es un importante estimulante de la formación de la sangre. Sin la hormona tiroidea, pues bueno, no se secretarían grandes importantes de eritropoyetina, que es sumamente importante o interviene en el proceso de eritropoyesis. Eleva el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por latido. Me permite que mis latidos se lleven a cabo de forma equilibrada, ¿ok? Aumentan la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto. Esto cuando se encuentra una atrofia en ella. Intensifica la síntesis y degradación de proteínas. Actúa en la síntesis y degradación de grasas. Son imprescindibles para el desarrollo de sistema nervioso central y periférico y potencia el desarrollo de ¿quién? Del cerebro, ¿ok? Por eso les mencionaba lo del retraso mental y de los nervios periféricos. Participan en los procesos de la contracción muscular y motilidad intestinal. Un paciente con cierta atrofia puede ocasionarle estreñimiento, ¿ok? Estreñimiento, perdón. Y esto, pues, obviamente es común en aquellos pacientes que presentan ciertas dificultades de índole tiroideo. Es, como ustedes saben, un elemento de la tabla periódica que pertenece a la familia de, ¿quién? Los metales halogenados. Este elemento, ¿sí? Es sumamente importante para, ¿quién? Para la producción de hormona tiroidea. Se lleva a cabo, ¿dónde? ¿Dónde podemos absorber el yodo? En el intestino delgado, ¿ok? ¿Por medio de quién? De unas células que se llaman enterocitos. Enterocitos. En el intestino delgado, chicos, se lleva a cabo la absorción de los nutrientes que son provenientes de los alimentos. Y pues bueno, el yodo no es la excepción. Sirven con... Permítanme. Perdón. Ok. Es el componente estructural clave de las hormonas tiroideas. Ok. No existen otras hormonas que utilicen yodo para la producción de las mismas. Es decir, no vamos a encontrar otras hormonas
que no sea T3 y T4, son exclusivas. Ellas son exclusivas. No existen en el cuerpo humano otras hormonas que utilicen el yodo para poder sintetizar hormonas tiroideas. A eso se refiere, únicas en su tipo. Se dice que el 95% de yodo se excreta por el riñón, que son aproximadamente 30 microgramos sobre día. El resto lo vamos a eliminar por el hígado, intestino, piel, intestino obviamente por medio de las heces fecales, piel por medio del sudor, pulmones, leche y saliva. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el requerimiento mínimo que requiere una persona para satisfacer todas las necesidades de la glándula tiroides? Bueno, pues ustedes pueden ver este cuadro. Este encuadre está dividido en niños, adultos, embarazadas y lactantes o lactancia, ¿sí? El requerimiento mínimo, chicos, que una persona en condiciones normales, ¿sí? Necesitamos consumir de yodo. ¿Cuánto es? Pues bueno, 50 microgramos sobre día. No me debo de pasar de eso, por supuesto. Ahora, en niños, esta es de 150 a 120. En adultos, 150. Embarazadas y lactantes o lactancia, 250. Yo puedo tener una adecuada función de la hormona si solo consumo 50 picogramos al día de yodo. Pero no puedo consumir menos de esa cantidad porque va a ocasionar, ¿qué? Pues que no se secreten las cantidades normales de hormonas tiroideas y no existe el abastecimiento para ellas para su producción. Si yo como más de 50, suponiendo que soy un adulto, me como 200, consumo 250 o 300, voy a ocasionar una hipertrofia. Es decir, voy a empezar a secretar grandes cantidades de hormonas tiroideas porque voy a tener mucho yodo en el torrente sanguíneo. Ahora, ¿por qué las embarazadas y los lactantes o durante la lactancia, ¿okay?, necesitan grandes cantidades de hormonas tiroideas? Perdón, de yodo. Bueno, pues resulta ser que en las embarazadas, porque cumplen el abastecimiento de ella y del producto, ¿ok? Y en los lactantes o durante la lactancia, para el correcto desarrollo de ¿quién? Del bebé, ¿ok? ¿Qué alimentos son fuentes de yodo? Las espinacas principalmente, chicos. Y nosotros consumimos todos los días yodo por medio de la sal yodada. Hace muchos años, o sea, creo que ni yo había nacido, aquí en México se comenzó a existir o a aparecer una gran cantidad de pacientes que desarrollaban atrofias en la glándula tiroides, ¿ok? Se empezó a estudiar, pues ustedes saben que hace muchos años, pues, no había avanzado la medicina como hasta ahora. Tenían deficiencias de hormonas tiroideas, es decir, hipotiroidismo. Su glándula secretaba muy baja cantidad de hormonas tiroideas. Entonces, pues la medicina no había avanzado tanto como hasta el siglo XXI, no se sabía por qué. Solo se sabía que los niños, en el caso de los niños, tenían restricción de crecimiento, bajo peso, baja talla al nacer, ¿sí? Eran unos upalumpas, quedaban chiquitos, ¿sí? Unos niños, los pediatras no sabían por qué, hasta que una persona se puso a investigar, ¿sí? Ya saben que hay de todo. Se puso a investigar, se puso a leer y bueno, llegó a la conclusión de que el yodo interviene en gran cantidad en el proceso de producción de hormonas tiroideas. A partir de ese entonces se publicó una norma aquí en México, donde es obligatorio obviamente el consumo de sal, ¿sí? O se recomendaba el consumo de sal para la producción de hormonas tiroideas.
Actualmente existen medicamentos que cumplen con la función de poder aportarnos de forma exógena esa cantidad de hormonas, siempre y cuando se encuentra atrofiada. Ahora, existen medicamentos que en este caso desdoblan o hacen procesos de inhibición, que no se forme tanta cantidad de hormonas tiroideas y que se produzcan de forma equilibrada. A eso se le denomina hipertiroidismo, es decir, la alza o el aumento de producción de hormonas tiroideas. Les mencionaba que en el caso de estos pacientes, pues la mayoría tratamientos de por vida. Sin embargo, es implícito e imperativo que si son menores o si son pacientes pediátricos, se dé tratamiento a la brevedad. Es por eso que aquí en México, a todos los niños que nacen recién nacidos, se sugiere que antes del mes sean tamizados. Es decir, el tamiz metabólico es una prueba que puede salvar la vida de los niños, ¿sí? Dentro de las pruebas que se determinan en el tamiz metabólico se encuentra el hipotiroidismo, ¿ok? El hipotiroidismo, pues ya saben, es la principal causa de restricción de crecimiento, de retraso mental, de peso y talla baja, ¿ok? Entonces, esa prueba es obligatoria que se realice en todos los hospitales. Se realiza en todos los hospitales y sin excepción de ningún bebé. Es decir, cuando ustedes tengan, obviamente en muchos años, tengan o decidan tener un bebé, este niño ustedes lo deberán tamizar, ¿sí? Con la finalidad de ¿qué? Pues bueno, de excluir enfermedades de tipo metabólico o de tipo endocrino, como las afecciones de la glándula tiroides. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa con personas Sí, dime, hijo. con diabetes, en especial las que tienen, ¿cómo se llama? Cuando te dan una bolsa en el riñón, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Diálisis. Diálisis, y no pueden consumir sales, pueden desarrollar hipotiroidismo. No es tan común porque en ese caso su glándula puede abastecer las cantidades suficientes, ¿ok? No he observado un paciente, tu pregunta es muy buena y en alguna ocasión me la hice también, porque pues los pacientes que presentan insuficiencia renal, pues bueno, ellos no pueden consumir grandes cantidades de sal. Pueden consumirla, pero en muy poquitas cantidades, ¿ok? Bueno, eso depende también del grado que tenga de insuficiencia, ¿no? Sin embargo, pues en una ocasión, en un artículo, y obviamente también en alguna ocasión le pregunté a un grande de la endocrinología, y pues bueno, en este caso, muy particular de estos pacientes, pues ya son pacientes ya que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa como diabetes, ¿sí? Es común que los pacientes diabéticos tengan insuficiencia renal. El abastecimiento de su glándula es suficiente, ¿sí? Para satisfacer ciertas necesidades, ¿ok? No todas, pero bueno, ciertas necesidades. Y es muy poco común, o sea, es casi nulo, que una persona, como la que mencionas, llegue a presentar una atrofia en la glándula. Esa es, pues, una regla que se sigue. En alguna ocasión trabajé con pacientes con enfermedades renales y, pues, bueno, le preguntaba a un médico que pues era muy fuerte o se considera uno de los mejores endocrinólogos a nivel nacional. Pues bueno, me comentaba que es muy poco común que esos pacientes puedan desarrollar una enfermedad tiroidea, ¿sí? Sobre todo por la edad, ¿sí? Por la edad, porque pues ya son pacientes grandes, ¿sí? Sin embargo, no hay un límite de edad para que se presentan esas enfermedades. Puede ser, como les mencionaba, de forma adquirida en cualquier etapa de su vida, pero pues a esos pacientes en particular llegan a consumir ciertas sales, pero en poquitas cantidades. Y como el cuerpo funciona solamente con 50 picogramos al día, ¿ok? O sea, entonces es permitido poder llevarse a cabo la acción o la producción de ciertas hormonas con esa pequeñísima cantidad. Ahora, ¿sí?
Sí, sí, sí. Usted había mencionado que el exceso de yodo en el cuerpo podría causar ¿qué cosa? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Te lo voy a escribir en el chat. Yo igual tengo otra duda. Es que fíjese que, bueno, yo tengo hipotiroidismo y desde Gracias. mucho antes había estudiado muchos conceptos de justamente la enfermedad. Ujú. Lectura, pues, digamos, de ahora sí que para alimentarme un poco. Sí. Entonces tenía entendido de que el hipotiroidismo era en donde hacía el exceso de peso, algo así de que, ¿cómo se llama? No teníamos como que una, hormonalmente hablando, No, estabilidad, ujú. ajá, y así, y ese es el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es aquel que, en el que sí, o sea, bajas de peso o tiendes a tener retardación mental, en el caso de ser niños. Ajá. Son personas muy depresivas, hasta donde tengo entendido, pero ahora sí que me confundí un poquito, o Ok. no sé si así es. Las personas que tienen hipotiroidismo, disminución de hormonas tiroideas. Poco, disminución de hormonas tiroideas. Esos pacientes llegan a ser obesos, ¿sí? Obesos, tienen un metabolismo lento, ¿ok? Llegan a presentar cierta irritabilidad, ¿ok? Esos pacientes pueden ser que sean presentadores de frío, que presenten frío o calor. Es común, obviamente es común esta enfermedad en muchos pacientes. Esta es una regla, ¿por qué? Bueno, los pacientes son obesos. ¿Eso qué se debe? Al metabolismo lento que se lleva en ellos. Esos pacientes también presentan estreñimiento, ¿ok? Las hormonas intervienen en procesos metabólicos, digestión, metabolismo de lípidos, de proteínas, ¿ok? Si las hormonas no son suficientes, ¿qué sucede? Pues mi metabolismo se va a volver lento. Y aunque ese paciente no coma grandes cantidades de alimento, su cuerpo los va a ir digiriendo de forma muy lenta. Su tránsito va a ser muy lento. ¿Ok? ¿Qué pasa con los pacientes hipertiroideos? Los pacientes que presentan hipertiroidismo, es decir, aumento de hormonas tiroideas, por el contrario, tienen un metabolismo mucho más rápido. ¿Esto por qué? Producen grandes cantidades de hormonas tiroideas que permiten que nuestro cuerpo trabaje de forma rápida. Están comiendo los pacientes y ya están en el baño, ¿ok? Su metabolismo es muy rápido. Llegan a ser, por consecuencia, delgados, ¿sí? Por su metabolismo rápido. Ahora, ¿qué sucede con esto? Como mencionaba su compañera, llegan a ser personas muy frágiles emocionalmente por la cantidad de hormonas que se liberan, ¿sí? Pueden ser hombres o mujeres. Esas personas pueden presentar irritabilidad emocional, ¿ok? O sea, a veces nosotros podemos llegar y hacerles un comentario de broma, oye, esa camisa no te queda, pues así, y el se puede soltar en llanto. Pero es precisamente por, en este caso, la sobreproducción de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo no presenta o no ocasiona retraso mental. El hipotiroidismo, sí. En el caso del hiper, aparte del metabolismo rápido, que son los pacientes delgados, también pueden presentar taquicardia, es decir, que su corazón empiece a latir de forma rápida, ¿sí? Que lleguen a sentir cierta pesadez en el pecho y muchos lo pueden confundir con un infarto. Sin embargo, no es así. Como presentan o liberan muchas cantidades de hormonas tiroideas, sus corazón empiezan a latir de forma rápida, porque vimos que también intervienen en los latidos del corazón. Asimismo, esos pacientes llegan a presentarse muy alertas, están muy alertas ante diversas situaciones y llegan a presentar nerviosismo, ¿ok? Así podemos diferenciar entre uno y otro. Ahora, cuando el paciente con hipertiroidismo definitivamente libera excesivamente grandes cantidades, llega a haber inflamación.
En ambos padecimientos se puede inflamar la glándula, pero es más común que ocurra en el hipertiroidismo por la cantidad de hormona que es liberada. ¿Sí queda claro, Máxima, o no queda claro? Maestro, ¿Sí? Gracias, profe. De nada. sí, Dime, como Eduardo. ahorita mencionó que la tiroides puede hacer que los pacientes tengan nerviosismo, Ujú. que, bueno, en general. La tiroides tiene algo que ver con la ansiedad, o bueno, el trastorno de ansiedad, La tiroides tiene que ver con... con el trastorno de ansiedad. Ok, cuando... Sí, te entiendo. Cuando un paciente está diagnosticado con hipertiroidismo, o sea, va de nuevo, cuando un paciente está diagnosticado, que estamos seguros que tiene hipertiroidismo, puede presentar trastornos de ansiedad. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque se liberan grandes cantidades, como les mencionaba, y eso ocasiona que este paciente esté ansioso. O sea, está ansioso porque obviamente todo ese desgaste calorigénico lo tiene que quemar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo hace rápido, son personas muy aceleradas. Entonces, regularmente esos pacientes no están quietos. ¿Sí? Obviamente, hablando de un paciente que no está tratado. Un paciente tratado se puede comportar como cualquiera de ustedes, sin problemas. Pero un paciente que no está tratado puede llegar a tener problemas de ansiedad. Es decir, estar muy ansioso, estar haciendo algo muy rápido, o sea, hacer las cosas de forma muy rápida sin pensar. Se mantienen muy alerta. ¿Ok? Sí se puede. Sí me ha tocado ver pacientes así, pero una vez que reciben un tratamiento adecuado, dejan de presentar estos problemas. ¿Alguna otra duda? No. Yo, profe, ¿Sí? yo igual padezco de hipotiroidismo, entonces quería saber si estar, por ejemplo, en un cierto nivel se puede revertir el hipotiroidismo, o sea, se puede como regresar a un valor normal. Respecto a la pregunta de Odalis, que me preguntaba si se puede regresar a un estado normal, sí. O sea, un estado normal tomando en cuenta de que puedo tener valores normales con el medicamento. Sí se puede. Los pacientes una vez, recuerden que el hipo es la deficiencia, es decir, que no libero tantas hormonas tiroideas. ¿Ok? Cuando se toma el medicamento, pues cumple la función de satisfacer o de abastecer las necesidades hormonales que la glándula no tiene. ¿Ok? ¿Se pueden llegar a tener valores normales? Claro que sí, una vez que la dosis se encuentra equilibrada. Hay pacientes que presentan afecciones tiroideas en alguna etapa de su vida y después, pues puede ser que desaparezcan. Eso sucede en pacientes, en muy poquitos pacientes, muy pocos. La mayoría de los pacientes, pues bueno, es un seguimiento de por vida, sí, un seguimiento de por vida que se da en ellos. Pero una vez que el paciente se encuentra en tratamiento, es posible poder tener valores normales. Conozco muchos pacientes, muchos, que son hipos e hipers. Sin embargo, como ya llevan un seguimiento como tal, sus valores de hormonas tiroideas y de TSH se encuentran en rangos referenciados, es decir, no exceden ni disminuyen, se encuentran en valores normales. Sí es posible, Odal, sí es posible con el tratamiento adecuado, pero para eso existe un equilibrio de dosis. Regularmente, por ejemplo, yo tengo una compañera que tiene muchos años con hipotiroidismo. Ella, por ejemplo, toma, no sé, de la tableta, toma hoy una entera, mañana la mitad, y el miércoles un cuarto, y el lunes vuelvo a tomar la mitad. Entonces, es difícil poder, en este caso, tener el equilibrio en la dosis. Sin embargo, pues, la chamba del médico es esa precisamente, poder lograr el equilibrio entre la dosis y las hormonas tiroideas. Porque obviamente, si le doy de más dosis, pues voy a producir más hormona, ¿verdad? Porque ha pasado.
Me ha tocado ver pacientes así, que se exceden de la dosis y, oye, se está pasando de la dosis. Y pues tampoco, porque ya no es hipo, sino es hiper. ¿Ok? Llegan por un padecimiento y salen con otro. Entonces, sí es posible, Odalis, tener un recuento basal, es decir, un recuento normal de esos valores, una vez que haya un equilibrio entre la dosis del medicamento, por supuesto, y las hormonas. ¿Alguna otra duda? Tengo otra. ¿Sí? ¿En qué ayuda, en este caso, la levotiroxina? ¿O qué aporta? Ay, ¿tomas tú levotiroxina? Sí, ¿Cuánto tomas? anteriormente me habían dado 25 gramos, pero ahora tomo 50 y los fines de semana, 50 entre de lunes a viernes y fines de semana, sábado y domingo, 25. Ok. Bueno, tomas esa cantidad de hormonas porque obviamente tú no produces, tienes hipo, no produces la cantidad adecuada de hormonas. Entonces, la levotiroxina lo que hace es darte ese aporte, ¿sí? Que a ti te hace falta. ¿Para qué? Para que tus niveles de hormonas se equilibren. Se puede decir que la levotiroxina es la hormona sintética, ¿ok? Por eso tú tomas levo, ¿ok? En este caso, es una terapia de reemplazo. La levotiroxina es un reemplazo de las hormonas tiroideas, ¿ok? Por eso tomas esas cantidades, porque regularmente no se toma la misma dosis todos los días, ¿ok? Pero sin embargo, haciendo hincapié en tu pregunta, la levotiroxina es un reemplazo de hormona tiroidea. Es una hormona sintética, ¿sí? Que se produce fuera, obviamente. Y esta te da o cumple la función de satisfacer tus necesidades de hormonas tiroideas, porque pues tu glándula no es capaz de secretar las cantidades adecuadas que satisfagan todas las funciones de tu organismo. Y la levotiroxina, pues, ¿qué hace? Pues hacer esa chamba, que se cumplan las funciones como tal, pero de forma sintética. Ese es el medicamento de elección. Ese medicamento de elección en los pacientes que son hipotiroideos. ¿Ok? ¿Sí queda resuelta la duda? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Existe algo que se denomina mecanismo de retroalimentación. La TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y la TSH intervienen de forma importante en este proceso. ¿Ok? Ahora, existe un mecanismo de retroalimentación positiva y de retroalimentación negativa. ¿Sí? ¿Quiénes intervienen en los mecanismos de retroalimentación? Bueno, interviene el hipotálamo, la adenohipófisis, porque pues es una hormona adenohipofisiaria, y la tiroides, ¿ok? ¿Qué sucede en la retroalimentación positiva? Pues muy fácil. El hipotálamo estimula la liberación de hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. La TRH, a su vez, le dice a la adenohipófisis, libera TSH. Y va a la adenohipófisis y libera la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. La hormona estimulante de tiroides, como su nombre lo indica, estimula a la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que produzca o sintetice y libere T3 y T4, que son las hormonas que se liberan, ¿sí?, en la glándula tiroides. Ese es el mecanismo de retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué es la retroalimentación negativa? Pues bueno, la retroalimentación negativa sirve como un equilibrio entre la producción de TSH
y la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. Si yo no llevara a cabo la producción de retroalimentación negativa, yo voy a producir grandes cantidades de hormona tiroidea y de TSH. ¿Cómo produzco la retroalimentación negativa? Las hormonas tiroideas T3 y T4 estimulan, ¿sí?, la sobreproducción o la sobreliberación de TSH. ¿Para qué? Para que no se produzcan o no estimule o no hiperestimule a la glándula tiroides y conlleve a grandes cantidades productivas de estas hormonas. Es decir, esto es un equilibrio homeostático entre uno y otro. ¿Ok? Si yo no tengo la inhibición, la TSH va a estimular a diestra y siniestra a la tiroides. Y esta, por consiguiente, como va a estar estimulada, va a producir y producir y producir hormona T3 y T4. Esa es la función de la parte inhibitoria y se denomina retroalimentación negativa. ¿Alguna duda con la retroalimentación? ¿Podría decir el nombre otra vez de la TRH? Sí, claro. TRH es hormona liberadora de tirotropina. Se los voy a escribir en el chat. Hormona liberadora de tirotropina. Y TSH es hormona estimulante de tiroides. Gracias. ¿Quedó claro la retroalimentación o la vuelvo a explicar, chicos? ¿Puede volverlo a explicar, por favor? Claro que sí, sin problema. Existen dos procesos para que se lleven a cabo la producción de hormonas tiroideas, ¿sí? Intervienen dos factores muy importantes, que son dos estimuladores. La TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. De igual forma, el hipotálamo y la adenohipófisis y la tiroides son tres órganos, ¿sí?, o tres partes organolépticas que intervienen en esta producción. ¿Por qué la adenohipófisis y no la neurohipófisis? Pues como recuerdan, la TSH y la glándula tiroides pertenecen a las hormonas adenohipofisiarias. ¿Ok? Recuerden que la neurohipófisis solo secreta vasopresina y oxitocina. Y la adenohipófisis, prolactina, TSH, FSH, LH. Por eso es que la tenemos aquí. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de retroalimentación positiva? El hipotálamo libera a la hormona liberadora de tirotropina, cuya función es estimular a la adenohipófisis para que libere a la TSH. Va de nuevo. El hipotálamo libera a la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, ¿para qué? Para que estimule a la adenohipófisis y la adenohipófisis libere a la hormona estimulante de tiroides, cuya función es, como su nombre lo dice, estimular a las tiroides, decirle, oye tiroides, produce hormonas tiroideas. Esa es la función de la TSH. Y bueno, la tiroides, su función es liberar, producir y liberar cantidades adecuadas de T3 y T4. Eso es la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa, por el contrario, interviene en un proceso inhibitorio. ¿Por qué de inhibición? Bueno, pues las hormonas tiroideas inhiben a la adenohipófisis de forma equilibrada
es una inhibición equilibrada para que no se secreten grandes cantidades de TSH. ¿Por qué? Porque si la adenipófisis libera grandes cantidades de TSH, yo voy a producir por consiguiente grandes cantidades de hormonas tiroideas. Es decir, debe de existir un equilibrio entre la TSH y la T3 y T4. Sin esta inhibición que realizan la T3 y la T4 a la adenipófisis, se secretarían grandes cantidades de hormonas tiroideas y me ocasionaría una hipertrofia, es decir, una intoxicación por las grandes cantidades de hormona tiroidea que yo puedo liberar. Por eso es que debe de existir un equilibrio entre los valores que se liberan de TSH y de hormonas tiroideas. La función de la TSH es estimular a la tiroides, como su nombre lo dice, para que se secreten T3 y T4. Si yo no tengo esta inhibición equilibrada, es una inhibición equilibrada, que realiza la T3 y la T4, pues bueno, voy a producir o liberar grandes cantidades de TSH. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Luis? Sí, maestro, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. No más o menos. ¿No? Ok, gracias. Ok, estas son las hormonas tiroideas, chicos. Primero tenemos a la triiodotironina, o T3, y a la tiroxina, o T4. ¿Qué grupos funcionales podemos observar en la molécula, chicos? ¿Qué grupos funcionales, chicos, observamos en la molécula? Grupo carbonilo. ¿Cuál otro? Hidroxilo. Muy bien, también hidroxilo. Observo una amida, aquí NH2. Observo una acetona. Observo un ácido carboxílico, que es esta estructura que podemos ver aquí, el oxígeno con el OH. Tengo un alcohol, que es el grupo hidroxi, ¿ok? Esa cantidad de grupos funcionales o esa estructura de grupos funcionales les dan ciertas características particulares a las hormonas tiroideas, ¿ok? Quiero que vean la molécula, ¿sí? Y pueden observar que existe una diferencia en particular, por supuesto, que supongo que ya se habrán dado cuenta cuál es. Esta se denomina triiodotironina. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen 3 átomos de yodo en su estructura química, ¿sí? Aquí tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo el tercero. Triiodotironina es lo mismo que T3. Si ustedes en el examen me ponen T3, está bien. Ahora, la tiroxina o tetraiodotironina o T4 posee 4 átomos de yodo en su estructura, ¿okay? Que es los que observamos aquí. Por eso se denomina T4. Esto, chicos, no se presenta, esta característica en particular de los átomos de yodo, no la tiene ninguna otra hormona o producto metabólico en el organismo. Las hormonas tiroideas son únicas en su clase, ¿sí?
no existen otras o no existen otras hormonas o productos de desecho o productos metabólicos por la cual la tiroides tenga que competir para obtener el yodo. No, ellas son las únicas y son las dueñas y señoras del yodo que nosotros introducimos de forma exógena por medio de los alimentos. ¿Ok? Por eso, en la diapositiva anterior, anteriores, casi como 4 diapositivas, mencionaba que son únicas en su clase, porque son las únicas que presentan átomos de yodo en su estructura química. ¿Ok? La síntesis de hormonas tiroideas lo voy a revisar con ustedes la siguiente clase. ¿Esto por qué? Bueno, porque es un proceso un tanto largo y no me voy a llevar 15 minutos. ¿Ok? Quiero que tomen en cuenta algo en particular también. Esto, tómenlo en cuenta, es importante porque es pregunta de examen, por supuesto. Nosotros liberamos, chicos, grandes cantidades de T4, ¿sí? Es decir, supongamos que nosotros liberamos 80% de T4 y 20% de T3. Entonces, la T4 es la principal hormona que secretamos por la glándula tiroides, ¿sí? Toda la presente en circulación deriva de esta. ¿Qué significa esta? Esto, que a partir de la T4 yo puedo obtener a la T3, pero fuera de la glándula tiroides. Y vamos a ver después cómo se lleva eso a cabo. Lo que quiero que quede claro ahorita es que la T4 es una hormona que liberamos en mayor cantidad, a diferencia de la T3. Aproximadamente el 20% de T3 circulante es de origen tiroideo. El otro 80% la convertimos en otros tejidos, que vamos a ver la siguiente clase, cómo se lleva a cabo eso. La mayor parte de la T3 circulante se produce por acción enzimática en tejidos. Es decir, en tejidos no tiroideos, por las 5 monodesyodinación de la T4. ¿Qué significa esto? Ustedes me van a decir, oye, químico, pero es que usted me dijo que las hormonas tiroideas se liberan exclusivamente de la glándula tiroides. Sí, se liberan en la glándula tiroides. Sin embargo, si yo necesito T3 en otros tejidos, hígado, músculos, cerebro, puedo desdoblar a la T4 mediante unas enzimas que se llaman desyodasas y convertirlas a T3, que no es más que quitarle un átomo de yodo y convertirlas a T3. ¿Esto por qué lo hago? La T3 es 3 veces más potente que la T4 y tiene una vida media menor que esta. ¿Qué significa esto? Yo puedo liberar grandes cantidades de T4, sin embargo, la más potente es la T3. Y algo importante también es que si hay alteraciones en la concentración de proteínas, como cuáles, albúmina o globulina, también se altera la concentración de hormona total. Algo que existe en las glándulas tiroides es lo siguiente. Nosotros tenemos 2 tipos de fracciones tiroideas. Una de ellas se denomina fracción libre y la otra se denomina fracción total. La fracción total es aquella que va a viajar, es aquella hormona tiroidea que va a viajar unida a proteína. ¿Qué proteínas? Albúmina, globulina, proteínas transportadoras de hormonas tiroideas, ¿sí? Pueden viajar a través de ella. Estas sirven como reservorios, ¿ok? Es decir, van a viajar ahí para que en algún momento, si yo requiero utilizarlas, se separen de las proteínas
y puedan cumplir su función biológica. Eso es con respecto a las fracciones totales. Vuelvo a repetir, las fracciones totales son aquellas que viajan a través de una proteína de transporte por el torrente sanguíneo. ¿Cuál? Proteína transportadora de hormona tiroidea, albúmina o globulina. ¿Ok? Las fracciones libres son aquellas que no se encuentran unidas a ninguna proteína de transporte y son las que tienen acción biológica. Es decir, ellas se encuentran listas para entrar al órgano diana, al órgano efector o a la célula efectora donde yo quiero que se lleve a cabo un efecto. ¿Ok? Esas son las dos fracciones que existen o que nosotros podemos determinar en el laboratorio. Las fracciones totales y las fracciones libres. ¿Alguna duda hasta aquí?